La crisis migratoria de Ceuta lleva al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al Congreso para dar explicaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. Sánchez comparecerá después de que más de 72.000 personas entraran en Ceuta desde Marruecos a finales de julio. La crisis ha provocado además discrepancias en el Ejecutivo. Defensa sostiene que el CNI detectó movimientos y avisó antes de la llegada masiva, mientras Interior asegura que no recibió ninguna advertencia que permitiera anticiparla. En Navarra, una explosión de material pirotécnico durante el chupinazo de las fiestas de San Miguel de Noain ha dejado 47 heridos y 3 hospitalizados. El accidente ocurrió cuando se lanzaban los cohetes que inauguraban las celebraciones. Y en Ucrania, Volodymyr Zelensky ha pedido a la Unión Europea que adelante 23.000 millones de euros del préstamo acordado para 2026 y 2027 para cubrir las necesidades de financiación de defensa. Vamos con las noticias del día. Las graves inundaciones en Nepal han causado la muerte de al menos un centenar de personas, después de que deslizamientos de tierra y torrentes de agua arrasaran los valles montañosos cercanos a la frontera con China. La policía nepalí informó de que se habían hallado al menos un centenar de cadáveres, mientras continuaban las operaciones de rescate. Cientos de personas siguen desaparecidas, entre ellas 291 ciudadanos extranjeros. Los testigos informan de que camiones, casas y personas fueron arrastrados por las aguas. La catástrofe también ha dañado alrededor de 430 megavatios de capacidad de producción eléctrica, incluidas las instalaciones hidroeléctricas y solares, según la Autoridad de Electricidad de Nepal. Además de las inundaciones, Nepal desplegó helicópteros y equipos de respuesta ante catástrofes en las zonas afectadas, mientras que se cerraron varias autopistas. Una evaluación preliminar sugirió que una avalancha de rocas y hielo en Nepal bloqueó el río Lende y desencadenó las inundaciones en cadena. Por su parte, los medios de comunicación estatales chinos informaron de que hay un gran número de víctimas y desaparecidos en el puerto de Girón, en el Tíbet, pero no facilitaron cifras sobre fallecidos ni heridos. Las autoridades advirtieron de que las carreteras de la zona corrían el riesgo de sufrir nuevos deslizamientos de tierra. 14 recién nacidos fallecieron el miércoles en un incendio ocurrido en un importante hospital de Islamabad, la capital de Pakistán. El incendio se declaró alrededor de las 7 menos cuarto de la mañana en la tercera planta de la Unidad de Salud Materno-Infantil del Instituto Público de Ciencias Médicas de Pakistán. Al parecer, el incendio fue provocado por la explosión del compresor de un aparato de aire acondicionado dentro de la sala de neonatos. La policía indicó que los fallecidos presentaban quemaduras graves, por lo que fue necesario realizar pruebas de ADN para confirmar su identidad antes de entregar los cuerpos a las familias. Tengo un hijo de 3 días. ¿Cómo pueden decir que todos los niños sufrieron quemaduras si ninguno de ellos se quemó? Dicen que primero hay que salvar a los adultos y los salvamos. ¿Por qué estaban rescatando a los adultos? Podrían haber salido a pie. ¿Por qué no salvaron primero a los niños? ¿Por qué estaba cerrada la sala de los niños? El equipo de rescate llegó 2 horas después. Y 4 horas después llegó la policía. Todos los agentes iban sin rumbo. No tienen ni idea de qué harían si mataran a uno de sus hijos. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, expresó su pesar y ha ordenado una investigación inmediata. Alrededor de 3.000 personas de la provincia indonesia de Sumatra del Sur han realizado una oración islámica especial para pedir lluvia mientras los enormes incendios seguían arrasando extensas zonas de bosque y turberas en las regiones centrales y occidentales del país. Se reunieron en el patio de la oficina del gobernador mientras un espeso humo envolvía carreteras, edificios e instalaciones públicas, reduciendo considerablemente la visibilidad. El gobernador de Sumatra del Sur, Herman Deru, afirmó que las oraciones complementarían las medidas en curso para combatir los incendios y mitigar la sequía. Añadió que también servirá como una ocasión para que los residentes se unieran a la hora de hacer frente a los retos medioambientales a los que se enfrenta la provincia. Sumatra del Sur tiene el mayor número de focos de incendios forestales de toda Indonesia. Según los últimos datos del gobierno, la cifra asciende a 1.429, seguida de Kalimantan Occidental con 1.226. Las autoridades afirman que solo en julio los incendios forestales han arrasado una superficie cercana a los 1.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 20 kilómetros cuadrados se encuentran en la provincia del sureste.
Canadá ha anunciado aranceles de represalia sobre los productos estadounidenses a medida que se recrudece la guerra comercial entre Ottawa y Washington. El ministro de Hacienda, François-Philippe Champagne, afirmó que Canadá impondrá aranceles de hasta el 50% a partir del 8 de septiembre, que afectarán a 17.000 millones de euros en importaciones estadounidenses. Esta medida se produce tras la imposición de nuevos aranceles estadounidenses del 50% sobre productos canadienses por valor de más de 17.000 millones de euros, después de que fracasaran las negociaciones comerciales entre ambos países. Más allá de los aranceles, Champagne anunció un paquete de ayudas de 4.600 millones de euros para los trabajadores y las empresas canadienses y calificó las propuestas estadounidenses de injustas e inaceptables. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha amenazado con duplicar los aranceles sobre los vehículos canadienses. A partir de 2027, coches, camiones, piezas de automóvil y acero se enfrentarían a aranceles del 50%. La escalada de la disputa supone un fuerte deterioro de las relaciones comerciales entre los dos países vecinos, que defienden estas medidas como una forma de proteger sus respectivas economías. Y de la actualidad europea miramos ahora hacia el futuro de la guerra. La ONU y la Cruz Roja alertan de los riesgos que plantea el rápido desarrollo de las armas autónomas, conocidas también como robots asesinos, capaces de seleccionar objetivos y emplear la fuerza sin intervención humana. Ambas organizaciones reclaman normas internacionales urgentes que establezcan prohibiciones y restricciones claras antes de que esta tecnología quede fuera de control. La ONU y la Cruz Roja advirtieron de que el mundo está peligrosamente cerca de un futuro en el que las armas autónomas, los denominados robots asesinos, podrían atacar a seres humanos. Las organizaciones pidieron una regulación internacional urgente, ya que actualmente no existe ningún tratado específico sobre armas autónomas y basadas en la inteligencia artificial. Hace 3 años instamos a los estados a establecer prohibiciones y restricciones específicas sobre los sistemas de armas autónomas. Hoy renovamos este llamamiento con mayor urgencia. Las preocupaciones fundamentales siguen siendo las mismas, pero el riesgo se ha intensificado. Ahora estamos peligrosamente cerca de cruzar una línea roja moral, el ataque autónomo de máquinas contra seres humanos. En 2023, la Organización para las Naciones Unidas y la Cruz Roja instaron a los estados a establecer prohibiciones y restricciones sobre esta tecnología. Los sistemas de armas autónomas letales pueden seleccionar objetivos y usar la fuerza sin intervención humana. No se ha confirmado ningún caso del uso de armas totalmente autónomas, pero su utilización podría aumentar con la guerra de drones en Oriente Medio y Ucrania. Tras 3 años de conversaciones, los países decidirán en noviembre si negocian un tratado. Este es el momento en el que los misiles balísticos hipersónicos lanzados por Rusia impactaron en un bloque de pisos de Kiev. Los daños fueron enormes. Muchas de las personas que dormían en sus casas en aquel momento perdieron la vida y el número de heridos ronda el centenar. Los supervivientes recuerdan con horror el sonido de los misiles y las devastadoras explosiones. Victoria tiene 36 años y cuenta que tras los bombardeos del 2 de julio apenas puede dormir por las noches, sobre todo porque su hijo también sufrió una fuerte conmoción. En ese momento estaba en mi casa junto con mi marido y mi hijo de 8 años. Las ventanas se hicieron añicos. Fue espantoso. Nos costaba mucho orientarnos. Se desató un fuerte incendio. Una tubería de gas había estallado. Las puertas del edificio estaban bloqueadas y la gente que bajaba de los pisos superiores no podía salir. Mi marido abrió la puerta de nuestro piso y la gente consiguió escapar por una ventana rota. Desde entonces, todas las noches dormimos en refugios. 2 meses después, llegaron las máquinas para tapar el cráter que dejó el misil balístico lanzado por los rusos el pasado 2 de julio, donde 30 personas murieron.
Los bombardeos rusos son tan intensos que en Kiev se pueden encontrar calles enteras en las que casi todos los edificios están dañados. Además, este verano el ejército ruso ha cambiado de estrategia. Los soldados de Moscú están bombardeando la capital ucraniana principalmente con misiles balísticos y drones difíciles de interceptar. Aún así, la gente encuentra cada día la fuerza para llevar una vida más o menos normal y olvidarse por unos instantes de los horrores de la guerra. Las madres crían a sus bebés, los niños juegan y a primera vista Kiev parece una ciudad como cualquier otra. Pero cuando cae la noche, las alarmas y las explosiones se empeñan en recordarles que los rusos vuelven a atacar desde hace casi 5 años. Es difícil, la vida es dura, pero seguimos adelante. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No tenemos intención de marcharnos de Kiev. Aquí está nuestra familia, nuestros negocios, nuestros hijos. Todo lo tenemos aquí. Acudimos a los refugios, preparamos a los niños para el colegio y seguimos adelante. El primer ministro armenio afirmó que su país comenzaría a prepararse para solicitar la adhesión a la UE. Esto supone un cambio geopolítico histórico para un país que anteriormente se encontraba en la órbita de Rusia y para el Cáucaso meridional en su conjunto. En un discurso ante el Parlamento afirmó que Armenia organizaría un referéndum tras solicitar formalmente la adhesión a la UE en un futuro próximo. Armenia es actualmente miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva liderada por Rusia. Hace unos meses, los miembros de la alianza plantearon a Ereván un ultimátum para que eligiera entre mantener su pertenencia a la organización o emprender su propio camino hacia la UE. El presidente ruso Vladimir Putin también dejó claro que la adhesión de Armenia a la UE sería incompatible con la pertenencia de Ereván a la Unión Económica Euroasiática. Es imposible formar parte de una unión aduanera con la Unión Europea y con la Unión Económica Euroasiática al mismo tiempo. En respuesta al anuncio de Pashinyan, el portavoz del Kremlin afirmó que la salida de Armenia de la OTSC podría desencadenar lo que él denominó profundas contradicciones comerciales que perjudicarían principalmente a Armenia. En Portugal, un hombre de 35 años ha sido detenido por la policía tras atropellar a varias personas durante la madrugada del martes en una zona de ocio nocturno de Albufeira, en el Algarve, al sur del país. Al menos 12 personas resultaron heridas, entre ellas 2 agentes de la Guardia Nacional Republicana y una joven portuguesa de 21 años que permanece en estado grave. El conductor, que intentó darse a la fuga, fue arrestado y acusado de conducción temeraria, lesiones graves y conducción bajo los efectos del alcohol. Un grupo de agentes se acercó al vehículo y ordenó al conductor que se detuviera, pero este hizo caso omiso y dio marcha atrás. Poco después, ante una nueva orden de alto, aceleró y dirigió el vehículo contra los peatones y el cordón policial. La economía alemana creció más de lo previsto en el segundo trimestre, con un aumento del PIB del 0,3% entre abril y junio. La cifra revisada de la Oficina Federal de Estadística fue superior a la estimación inicial del 0,2%. En términos interanuales, el PIB aumentó un 1% frente al 0,9% revisado. Las exportaciones subieron un 2%, lo que contribuyó a impulsar el crecimiento, mientras que el consumo de los hogares y el gasto público solo aumentaron un 0,1%. La producción industrial también aumentó un 0,9%, impulsada por los sectores químico y de equipos eléctricos. Más allá de las últimas cifras de crecimiento, el índice IFO de clima empresarial de Alemania subió a 88,8 en agosto desde los 86,7 de julio, lo que sugiere una mejora de la confianza en los principales sectores. Sin embargo, los elevados precios de la energía y la débil demanda interna siguen siendo factores de riesgo. El gobierno alemán prevé ahora que la economía crezca un 0,5% en 2026, por debajo de su previsión anterior del 1%. La economía ha atravesado dificultades en los últimos años debido a los elevados costes energéticos, la mayor competencia china y los aranceles estadounidenses. La leyenda de la música country Dolly Parton ha fallecido a los 80 años, según anunció su familia en un comunicado difundido en redes sociales. Su publicista señaló posteriormente que la cantante había librado una breve batalla contra el cáncer. Cantante, compositora y actriz,
Parton fue una de las figuras más influyentes de la música country y dejó una profunda huella en la cultura popular de Estados Unidos a lo largo de varias décadas de carrera. Compuso cientos de canciones y firmó éxitos como Jolene, 9 to 5 y I Will Always Love You. Con 55 nominaciones y 10 premios Grammy, Parton es la tercera mujer con más nominaciones en la historia de estos galardones. Su muerte ha desatado una oleada de homenajes de figuras del mundo de la canción y de otros ámbitos. Sus admiradores se congregaron en distintos puntos para rendirle tributo, entre ellos su estrella del Paseo de la Fama de Hollywood y varios lugares en el estado de Tennessee. El presidente Donald Trump también lamentó su fallecimiento en Truth Social, mientras que la bandera estadounidense ondeó a media asta frente a la Casa Blanca en su honor. Unos arqueólogos de Lima han descubierto los restos de un hospital que data del siglo XVI. El hospital atendía a marineros enfermos que hacían escala en los puertos del Pacífico cuando Perú era una colonia española. Y hemos encontrado los vestigios de una iglesia y de un hospital que se creían desaparecidos, que es la iglesia del Espíritu Santo, que tenía como la costumbre de la época un hospital anexo, donde también se enterraban las personas. Los expertos localizaron la entrada de la iglesia donde se celebraban misas para los enfermos. También descubrieron muros, suelos y baldosas, esqueletos humanos y otros objetos. Aparte de los hallazgos funerarios, se ha encontrado también, de por sí me parece que lo más representativo es la arquitectura misma, que conserva pues los materiales y las técnicas tradicionales, los cuales nosotros hemos restaurado. Se ha encontrado un piso de azulejos valencianos del siglo XVIII y se ha encontrado también un área con evidencia prehispánica muy interesante. El hospital funcionó hasta poco antes de 1821, cuando se proclamó la independencia de Perú. Se desconocen los motivos de su cierre. ¿Cuáles son las ciudades europeas con mayor calidad de vida del mundo? Copenhague, Lisboa y Viena están consideradas como las ciudades europeas con mejor calidad de vida del mundo. De las 75 ciudades analizadas, 13 ciudades europeas figuran entre los 20 lugares más emocionantes e interesantes del mundo para vivir. Así lo indica la encuesta sobre calidad de vida de Monocle de 2026, que analizó criterios como la seguridad, la conectividad, el comercio minorista y los espacios verdes. Según un informe de las Naciones Unidas, más del 80% de la población mundial vive actualmente en pueblos y ciudades, y se prevé que esta cifra siga aumentando. Copenhague es la primera ciudad europea de la lista gracias a su cultura ciclista urbana, una oferta gastronómica en auge y numerosas opciones comerciales en el centro de la ciudad, según Monocle. La capital de Dinamarca se sitúa sistemáticamente entre los primeros puestos, ya ocupó el primer lugar a nivel mundial en 2021 y 2022. En la clasificación de este año, Lisboa le sigue como la segunda ciudad europea más habitable. El informe destaca sus numerosas horas al sol, su vibrante oferta gastronómica y su impresionante arquitectura, así como su comercio minorista independiente y su seguridad. Viena ocupa el cuarto puesto general y el tercero entre las ciudades europeas. La capital austríaca es elogiada por ser escenario de eventos internacionales, así como por sus viñedos y sus piscinas municipales. Sin embargo, la ciudad ha experimentado un descenso en la clasificación desde que ocupó el primer puesto en 2023. Hola y bienvenidos a theCUBE. Hoy en día en las redes sociales cualquiera puede presentarse como un experto y no necesita ninguna prueba que lo respalde. A medida que aumenta la desconfianza hacia los expertos, algunos usuarios de las redes sociales encuentran formas de llegar a un amplio público para difundir teorías conspirativas y desinformación en Internet. Hablamos con investigadores que trabajaron con una muestra de la población de Estados Unidos antes de ampliar la perspectiva y evaluar el impacto más general en estas tendencias. Descubrimos que la fuente en la que más confía la gente es un experto famoso, así que si hay un doctor famoso como alguien que sea asesor de la Casa Blanca, que cuente con millones de seguidores y que sea doctor, esa persona es la que goza de mayor credibilidad. Alguien que solo sea una celebridad y no un experto ocupa el segundo lugar, y en tercer lugar se encuentran quienes tienen títulos profesionales en su biografía. La cuestión es que cualquiera puede poner cualquier título en Instagram. Yo puedo decir que soy microbiólogo, pero no lo soy. Los investigadores advierten
advierten de que bastan unas pocas publicaciones en redes sociales, se formen opiniones firmes sobre un tema del que no saben nada. El umbral a partir del cual la gente empieza a creer que son expertos es muy bajo. Si te expones a entre 5 y 7 datos coherentes, empiezas a comportarte como un experto. Así que da igual si la información que recibes es verdadera o falsa. La información legítima y que aporta un contexto adicional importante, pero que llega más tarde a los usuarios de las redes sociales, corre el riesgo de tener muy poco impacto en las opiniones de la gente. Te conviertes en un experto y una vez que empiezas a pensar así, interpretas cualquier otra información que verifique los hechos o cuestione tus creencias como un ataque a tu personalidad, a tus creencias fundamentales, y tus propias creencias se vuelven cada vez más fuertes en lugar de debilitarse. Antes de dejarles con nuestro No Comment del día, les recordamos que pueden mantenerse informados de toda la actualidad de Europa y del mundo a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos un día más. Que tengan un feliz miércoles. Euronews, el tiempo.